Hola, muy buenas noches. Bienvenidos una semana más a este su espacio y a esta su hora. Somos Enfermería, un colegio que produce el ilustre Colegio de Enfermería de la región de Murcia. En esta tercera etapa, en esta tercera edición de este programa, ya saben que básicamente nos estamos centrando en las distintas especialidades que se estudian dentro de la enfermería, pero también de otros aspectos que son un tanto más desconocidos y que están ahí, como la enfermería militar o la enfermería dentro de las instituciones penitenciarias. Y una vez más tenemos que hablar en esta ocasión de geriatría. El invitado que nos acompaña es ya conocido nuestro y le agradecemos inmensamente el que esté aquí. Se trata de don Carmelo Gómez Martínez. Carmelo, muchísimas gracias por estar una vez más ante la llamada de este espacio. Encantado. Quiero recordarles algunos datos de el currículum, desarrollo de la vida profesional de don Carmelo Gómez. Él es catedrático en humanización y cuidados de las personas mayores y también en atención sociosanitaria en residencias también de mayores. Carmelo Gómez es asimismo doctor en ciencias sociales y de la salud. Consiguió esa cátedra en el año 2016 en la UCAN. Además, es enfermero especialista en enfermería geriátrica. Y si lo anterior es importante, no lo es menos el indicar que es presidente de la Sociedad Murciana de Enfermería Geriátrica y Gerontológica, además de ser vocal Murcia de la Sociedad Española de Enfermería Geriátrica y Gerontología. Muchas actividades y hablábamos al inicio de este programa, es decir, del ritmo tan frenético cuando se tienen que llevar tantas cosas adelante. Además es cierto. Sí, pero bueno, yo creo que al fin y al cabo mucho de ello es responsable la buena voluntad. Yo creo que no se hace por dinero ni por nada, sino al fin y al cabo una meta que cada uno se marca, ¿no? Unos principios y unas prioridades. Carmelo, tenemos que hablar de la pandemia, desgraciadamente. La pandemia ha puesto de manifiesto que más que nunca hay que defender las competencias del personal de enfermería, especialmente en lo que se refiere al cuidado de mayores. Residencias, ya hablamos en los programas de la edición anterior, sufrieron como ninguna el azote de la pandemia. Los enfermeros, es verdad que como jabatos estuvieron al frente de esas situaciones, apoyando y ayudando, pero sobre todo yo ante esta situación, y quiero que lo sepan los televidentes, dentro de las distintas especialidades que hay aprobadas para los especialistas en enfermería, hay dos que están por desarrollar aún, la geriátrica y la médico-quirúrgica. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se termina de desarrollar ese plan de especialización en enfermería dentro de lo que es el cuidado geriátrico? Pues no lo tenemos muy claro, porque bueno, uno siempre quiere pensar con buena voluntad, insisto, pero no se termina de entender, cada vez menos. No es lógico que en un sistema de salud público, en el cual lo defendemos a muerte todos los que trabajamos, incluso los que hemos trabajado en la privada, trabajamos en privada, es el mejor del mundo desde mi punto de vista. ¿Cómo es posible que la enfermería geriátrica no tenga su espacio? Yo creo que es una cuestión muchas de las veces de... Probablemente alguna responsabilidad tendremos los que trabajamos en distintas sociedades científicas, yo no digo que no, pero creo que tampoco hay que llegar a una sociedad científica para ver la necesidad inminente. O sea, en los últimos 22 años ya nos están diciendo que se están cumpliendo a rajatabla los pronósticos demográficos. Cada vez hay más mayores, cada vez los mayores llegan a más edad, como es lógico, y eso es bueno. Y además, como parte negativa, es que a mayor edad, mayor dependencia. Por lo tanto, el papel de la enfermería geriátrica, como decimos, no solamente es la prevención del envejecimiento patológico, la promoción del envejecimiento activo y sano, pero también somos el especialista en ese paciente muy complejo que tenemos que abordar de una forma muy específica y para lo cual nos hemos formado. No entendemos cómo, sabiendo que la mayor población que hoy por hoy se atiende en un centro de atención primaria es mayor de 65 años, efectivamente, no haya una consulta de enfermería geriátrica. No se entiende que aquí en Murcia, por ejemplo, ni siquiera se haya desarrollado la unidad docente. O sea, no tiene sentido.
cuando es algo que particularmente yo sí que me he sentado ya con 3 consejeros diferentes, yo ya he perdido la cuenta de los directores generales para reivindicar algo que creo que no es una cuestión mía particular, sino que creo que es de la sociedad en general. Entonces, no sé qué es lo que pasa, pero poco tiempo tienen para reaccionar, quien tenga que reaccionar. Porque al igual que cuando una señora va embarazada va al centro de salud, no quiere, hoy por hoy, y lo entiendo, ¿no?, que la atienda cualquier enfermera, sino que sea una matrona. Cuando vamos a medicina del trabajo y tiene que verte una enfermera, hoy por hoy no se entiende que no te atendiera una enfermera que no sea especialista en salud laboral. Ajá. Pues yo creo que no se entiende ya que en determinados casos, determinadas consultas, no la lleva una enfermera especialista en geriatría. Es importante la enfermería comunitaria, por supuesto, compañeras nuestras, pero creo que una cosa no quita la otra. O sea, no puede ser que la enfermería comunitaria fagocite a la enfermería geriátrica. Las enfermeras geriátricas tenemos nuestro propio espacio, que es mucho más amplio de lo que realmente nos han contado. En la residencia, cuando tú le preguntas a la gente dónde trabaja una enfermera geriátrica, suelen decirte que en residencias. Insisto, eso no es cierto. En residencias solamente hay un 5% de mayores de los 65 años. El otro 95% es una atención totalmente comunitaria. Por lo tanto, no sabemos qué es lo que ocurre. Hace 2 años se intentó presentar el programa, el proyecto, y ese proyecto de unidad docente se rechazó por la Comisión Nacional de la Especialidad. Algunos de nosotros nos hemos enterado por detrás. Por soslayos, sí. Totalmente, con lo cual creo que eso hay que valorarlo. Me consta que hay, bueno, se oye, ¿no?, de que se está preparando. No se termina de entender que para preparar un proyecto de esas características y que se hable un poco de cuál va a ser el desarrollo de los nuevos EIR, si es que algún día lo hay, ojalá, no se cuente con las sociedades científicas. De esto nadie ha preguntado a la Sociedad Murciana de Geriatría ni a la Sociedad Murciana de Enfermería Geriátrica. Creo que es una cuestión a veces de problemas de humildad. Creo que hay que preguntar a los que llevan muchos años en esto y más que otra cosa para no cometer los mismos errores y no llevarse otra vez la vergüenza de que te rechacen el proyecto. Claro, sobre todo con aquel personal que es especialista, aunque no tenga esa especialización y que está tratando el día a día con este tipo de personas, sabe cuál es la problemática y por dónde se puede incidir. Vamos a cruzar dedos y a ver si dentro de muy pronto es posible. Con todo lo que nos has contado y con lo que estamos viviendo en los últimos años, somos conscientes de que probablemente se tenga que hacer una revisión tanto del modelo de cuidado, tanto dentro de una residencia como fuera de ella, porque, y al hilo de fuera de ella, nos indicabas que solo el 5% de los mayores están en residencias, el 95% están en sus domicilios. Esas personas necesitan un cuidado muy especial. Exacto. Por eso nos sigue extrañando, ¿no?, que las reivindicaciones recientes de distintos sectores sanitarios, donde estamos totalmente alineados y de acuerdo con que hay que reforzar primaria, echamos de menos que se haya olvidado esa parte de la geriatría y la gerontología. Hay que cambiar un modelo. Uno de los principales errores es considerar que es un paciente como otro cualquiera, y no es así en determinados momentos, ¿no? Por lo tanto, creo que es necesario cambiar esa visión. Las residencias probablemente en un futuro bastante cercano, y cuando digo cercano hablamos de 10 años, que se pasa volado, se quedarán como centros de alta intensidad, porque la ley de dependencia lo ha querido, no porque lo quieran los gerentes ni lo quieren los sanitarios, sino es que la ley de dependencia prima, al menos aquí en Murcia, mayor grado de dependencia, por lo tanto con mayores problemas, plazas de residencia. Por lo tanto, el mayor número de plazas que hay concertadas, que son la mayoría en esta región, son de personas muy dependientes, con un modelo muy asistencial. Ahora, ¿esa es la cuestión a la hora de hacer un buen plan de salud? Creo que no. Si hoy por hoy se supone que tenemos que basarnos en la prevención. Ahí tienes un 95% de población a los cuales hay que hacerle un buen trabajo. Nadie quiere envejecer en una residencia, nadie quiere ser dependiente, pero tenemos que ayudarles a esos que no quieren. Sí, esas medidas para que no lleguen a esa. Exacto. Por lo tanto, el modelo tiene que cambiar. No es una cuestión de un recurso social solo, sino es un recurso que sí, puede ser un entorno social, como puede ser un centro de día, pero no debe perderse el hilo conductor en cuanto a esa prevención de un envejecimiento patológico y una promoción de envejecimiento activo. Y eso no solamente es social, es también sanitario.
Lo que no puede el servicio público es olvidarse del mayor en el momento que tiene un recurso social. Es que sigue siendo paciente tuyo, es que sigue siendo tu responsabilidad. Y además, permíteme que comente, con un problema añadido, si no hay una prevención, luego el coste de tratamiento de esa persona es muy, muy elevado, más, más para aquellos que no han tenido una prevención que para que los han tenido. Totalmente, además con un coste doble. Uno es el coste al que estamos acostumbrados, que todo se traduce en un coste económico, cuesta más al sistema, por lo tanto el sistema tiene entonces que esforzarse más. Doble esfuerzo. Todos sabemos que aquí son habas contadas, con lo cual si tienes que reforzar esto tienes que quitarlo de otro sitio, pero ya no solamente es ese coste, sino es el coste humano. Es decir, un individuo joven, una persona joven, relativamente joven, 40, 50 años, 60 años, tiene todavía mucha capacidad de volver a situaciones iniciales, ¿no? Que haya ocurrido un problema, una ACV, lo que sea, ¿no? Pero bueno, con una buena rehabilitación. Pero es que conforme pasa la edad, pasan los años, esa capacidad de recuperar se ve mermada. Por lo tanto, si no hacemos nada y adelantamos sin hacer nada los años en los que ocurren eventos adversos, estamos incrementando ese coste humano. Es decir, las personas no tienen por qué verse en esa situación de dependencia con algo que realmente se podía haber previsto o por lo menos ayudado. Has utilizado al inicio de esta respuesta una palabra que me encanta, humanización. Y yo creo que, y es mi pregunta, la humanización, el tratar al mayor con sus achaques, con sus problemas, de un modo particular, centrándonos o centrándose realmente en lo que son sus dolencias, sino como un niño al que, bueno, no se le termina de tomar en serio porque dice que le duele, pero no sabe que le duele y que... ¿Por qué? ¿Por qué realmente esa humanización de la que todos presumimos, de la que mucho hacen gala, realmente no se aplica en la mayoría de ocasiones con los mayores? Pues no se aplica y cuando se aplica se hace de forma artificial. También sería injusto decir no se aplica en general. Hombre, yo creo que humanizar es innato a la naturaleza humana. A una madre nadie le tiene que decir que tiene que ser humana, porque ya sabe que es algo innato. El cuidar supone el contemplar a la persona de otra forma muy diferente a un paciente y de otra forma, más que diferente, de una forma complementaria sería el paciente. No nos olvidemos que paciente significa sufriente, no es ese que espera, sino alguien que sufre. Por lo tanto, humanizar a veces es volver a uno para detenerse y decir, estoy realmente lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo pensando en quién lo estoy haciendo, no en qué. En qué sería en la patología, en qué sería en el proceso. Pero realmente estoy pensando en la persona a la que le está ocurriendo todo esto. Pues a veces, Manuela, no ocurre. A veces nos dejamos llevar por la tecnología, que es muy buena, pero cuando todo se traduce en eso, es un problema. A veces cuando nos cebamos en la burocracia excesiva, deshumanizamos. Todo no es... Esas listas de espera larguísimas para los mayores. Que un mayor de 70 años tenga un accidente cerebrovascular y tenga que esperar 3 meses o 4 para que le llamen para hacer rehabilitación, eso me parece que es deshumanizar. No estoy diciendo que es culpa del rehabilitador ni del fisioterapeuta, estoy diciendo que igual que hay listas preferentes, el sistema debe de rehumanizarse. Porque el sistema está pensado para hacerlo a personas y a través de otras personas, por lo tanto, es más fácil deshumanizar que humanizar. Hay que estar atento a eso. Por lo tanto, sí que hace falta. En la cátedra lo decimos siempre, es una cuestión de centrarse en la persona. Ahora nos venden un poco el modelo centrado en la persona. Las enfermeras lo hemos dicho muchas veces, igual que los fisios, igual que las trabajadoras sociales, igual que las psicólogas. Pero si es que esto ya no lo dijeron el primer día de primero de carrera, lo primero es la persona. No es una cuestión de atención centrada, sino qué has dejado por el camino para dejar de centrarte. Porque todos los que trabajamos en esto no es un trabajo, es una forma de ver la vida y la relación con las personas. Si eso se te ha perdido, tienes que reflexionar mucho. Esa humanización, y tú en tu faceta docente, ¿la notas en los estudiantes que están ahora estudiando su grado en enfermería? Pues mira, sí. Sí, en la opinión contraria a lo que todo el mundo piensa, que son chavales jóvenes, bueno, no son tan jóvenes, ¿eh?
a su edad muchos ya habían vuelto de la mili y ya tenían incluso hasta 3 hijos. Es cierto que la sociedad, creo que a veces con los jóvenes, los castigamos mucho infantilizándolos. Y hablamos de los jóvenes en general. Jóvenes en general creo que no es justo. Hay jóvenes que igual que hay mayores, me refiero a adultos que piensan de una forma y jóvenes que piensan la otra. A mí me emociona escuchar a veces a alumnos cuando te hacen reflexiones después de haber estado con un paciente mayor o niño o como sea, porque es de una madurez que emociona. Hay otros que son chavales entre comillas de 21, pero no. Es cierto que el sistema sí que no está preparado para tener tiempo y centrarse en la persona. A veces lo que ocurre es que el sistema quizás sea muy hospitalario a la hora de hacer las prácticas. Un hospital de agudo, la atención no es la misma que un hospital de crónico o una residencia. Y eso se nota a veces, claro, no es lo mismo que tú vayas pensando en poner una sonda o sacar sangre, que estar tiempo con el paciente o pensar que hay un paciente que se está muriendo. Pero yo creo que conforme van pasando los años de formación, se nota mucho ese proceso. Yo realmente estoy contento con los alumnos. Pues yo voy a seguir con la humanización, pero con algo que a lo mejor ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con la humanización? En los últimos años, y de forma muy recurrente, nos encontramos con el robot que tiene Japón, que tiene China, domótica, robótica, al servicio de las personas. Y yo me pregunto en estas situaciones, Carmelo, esas máquinas que no son humanas, pero que sí pueden hacer compañía, recordar el tomar un determinado medicamento o una cita a esa persona que vive en su casa, ¿será en algún momento una realidad? Y sobre todo, ¿pueden suplir, vamos a decir, la presencia de familiares o de una atención más cercana de enfermería o médica para esa persona que vive sola? Mira, yo para responderte voy a empezar con un ejemplo de lo que ha ocurrido en la pandemia. Habían situaciones que muchos pensamos que nunca se iban a dar, y era el uso de nuevas tecnologías. Bueno, para ellos son nuevas tecnologías, como pueden ser las tabletas, ¿no? Las tablets, el Skype, las plataformas, ¿no? Zoom, lo que fuese. Los mayores la han tenido que utilizar porque, por ejemplo, en residencias debieron de estar metidos en las habitaciones durante mucho tiempo. Muchos mayores en su casa se autoconfinaron incluso después del confinamiento para no contagiar a los nietos ni a los hijos. Que ya deberíamos de tomar ejemplo mucho de los otros, ¿no? Pero no es algo que se prefiere, que es algo que en un momento determinado que se creó una preferencia, ¿no? Te decían que yo me confino y hablo contigo por tableta de momento, pero estoy deseando vacunarme para volver a darte un achuchón. Y eso es lo que me lleva a decirte que ninguna relación humana es sustituible, ninguna. Ningún nieto, ningún hijo, ningún como el contacto humano, no, sino como suplente. Es complementario. Es posible que sea complementario, pero todo dependerá del propio evento, el tono cultural de la persona. Y me voy a otro ejemplo. Algo como puede ser el banco, que para nosotros es súper fácil digitalizar, la gente empieza a decir muchas barbaridades, ¿no? Del tipo que es que los mayores no están preparados. Ha habido gente incluso atrevida que ha llegado a decir como que a nivel intelectual les cuesta más trabajo. No es cierto. O sea, yo estoy convencido de que no es cierto. Lo que muchos mayores han dicho, ¿por qué tengo yo que cambiar de un sistema porque otros quieren que cambie? Son dos cosas diferentes. Porque al final todo el mundo aprende, aunque sea por repetición. Entonces llega un momento donde al final nosotros somos de la generación de Alexa. Sí. Pero probablemente nosotros tengamos menos problemas para adaptarnos a un entorno virtual. Pero un mayor, hoy por hoy, de 60 y pico, 70, que no son mayores, para mí no son mayores, son chavales de 60 o 70, comparado con los que yo realmente trabajo todos los días, ¿no? Es posible que le cueste trabajo de aquí a 10 años eso de todavía el Alexa. A nosotros no, para ellos sí. Todo, desde mi punto de vista, todo es muy circunscrito a lo sociocultural. Y dentro de esa sociedad en la que vivimos, vamos a plantearnos ¿para cuándo, si algún día llega, puede ser una realidad el tejer, elaborar, plantear una red, pero una red real de cuidados a través de modelos integrados que sirvan, pues, que sean comunes? Porque hay temas recurrentes, situaciones recurrentes, otras son especiales, pero sean recurrentes, pero que a la vez sean seguros, pero que también tengan calidad para aquellos que van a utilizarla.
Hombre, esa red tiene un nombre muy concreto. Y aquí hablamos de los sociosanitarios. Claro, estamos hablando básicamente de residencias. Residencia y no residencia, es decir, Centros un centro de día, Ajá. una persona mayor que haya decidido quedarse en casa y que la familia prefiere que su mayor se quede en su casa, que me parece estupendo, no puede dejar de estar apoyada por el sistema. O sea, creo que el error que hemos cometido hasta ahora ha sido elegir en plan dicotómico. O te llevo yo con todos los recursos sanitarios o te lleva lo social con todos los recursos sociales. Y eso creo que es ahí donde está realmente el gran error. Y voy un poco a lo que decías tú antes de incluso el coste. El coste económico es mucho mayor utilizar un recurso pleno o uno u otro que un recurso sociosanitario. Lo sociosanitario no es ni un profesional, como estaban intentando poner en marcha, ni tampoco es un centro, no es algo físico. Lo sociosanitario es una filosofía, es una forma de trabajar distintas entidades. Pero claro, Manuela, hablamos de esto en un entorno donde todavía se ve como un logro que haya una historia clínica que por fin unifique primaria con especializada. Cuando decimos de unificar criterios, los que trabajamos en residencia, que son de momento entornos sociales, pues ya imagínate, no tenemos información. El que está en casa, que sea la enfermera comunitaria o es el médico de primaria, le falta muchas veces ese tipo de información. Pero nos guste o no nos guste, por lo que decía, es que tenemos que ir a parar ahí. Porque, insisto, la mayor parte de mayores quieren quedarse en su casa y hay que respetárselo. Es un derecho que tenemos todos los ciudadanos de este país. Por lo tanto, si como le somos más baratos al Estado, tienen que desarrollarse ya, es tarde, los recursos necesarios para ello. Carmelo, hace un año, yo creo que es un año y poco, cuando se aprobó la famosa ley de eutanasia. Y esto me lleva a plantear la siguiente cuestión. Eutanasia, ley o paliativos para los mayores, ¿cómo se conjuga? Esa ha sido, te agradezco la pregunta, pero todavía no ha hecho el año, hace el 25 de junio, pero parece que ha pasado mucho tiempo. Sí, sí. Murcia realmente ha sido de las comunidades que menos eutanasia se han realizado, muy pocas, casi anecdóticas, pero eso no deja de llevarnos a que las personas todavía confunden, la ciudadanía todavía confunde paliativos o eutanasia. Es un error conceptual. La eutanasia es algo que realmente el nombre confunde, porque eutanasia se llama buena muerte, y cuando realmente estamos hablando de ayuda médica para morir, que son conceptos diferentes, pero claro, es que no es una cosa u otra, no. Lo primero es una elección que hace la persona. Aunque tuviese unos cuidados paliativos a tutiplén, la persona podrá seguir eligiendo si lo quiere, desgraciadamente. Pero no podemos olvidar que habrá mucha gente que esté pensando en esa alternativa porque no tiene un sistema de cuidados paliativos que le dé respuesta a sus demandas de atención. España, en concreto la Comunidad Autónoma de Murcia, no son de las comunidades que menos cuidados paliativos tiene. Claro, si lo comparas con otros países probablemente, pero es que ahí me da igual a otros países. No sé si me explico, es que yo no tengo que estar, es que yo no tengo que estar mirando a otros países, o sea, que otros países tengan penuria no significa que yo porque tenga un punto más estoy súper bien. Lo que no es entendible es que hayan dos equipos, me refiero de 2 personas, hablo de 4 o 6 personas, para un área como puede ser Cartagena. Es que eso es lo que no tiene sentido. O sea, ¿por qué? Porque no se llega, porque al final hay gente que cuando no llegas la deja sin atender o la atiende menos tiempo del que a mis compañeros profesionales que están allí, en cualquier área, les gustaría atender. Entonces, no podemos irnos a la parte de como tengo más equipos que Pepito de los Palotes, ya lo estoy haciendo bien. Creo que no, porque también partimos de la parte de que muchas personas ahí fuera no saben realmente cuál es la potencia de los paliativos. La gente cree que los paliativos es ponerte morfina para morirte, y eso no es cierto. La gente piensa hoy por hoy que ponerse una sedación significa eutanasia, y eso no es cierto. Falta cultura paliativa, y eso hay que compartirla con la ciudadanía. Forma parte del sistema. ¿Y quién explica eso? Pues deberíamos de explicarlo todos los que trabajamos en el sistema sanitario. Primero nosotros mismos, que a veces nosotros mismos no sabemos lo que realmente son los paliativos. A veces hacemos paliativos sin darnos cuenta.
Y a veces no lo damos porque nos da miedo eso, de lo que son los paliativos. Creo que a día de hoy deberíamos de crearse muchos más foros, mucho más espacios donde podamos formarnos, donde podamos intercambiar y sobre todo donde podamos crear nexos de unión. Porque al final estamos hablando del proceso más vital de una persona después del nacimiento, que es dejar esta vida. Muchas veces rodeados de sufrimiento que es paliable con las medidas, con el personal suficiente. Y eso hoy por hoy nos está dando. No diga quien lo diga. Con lo que nos has comentado, es evidente o parece evidente que pueden llevar caminos paralelos cuidados paliativos y eutanasia. Claro, es que son cosas diferentes, totalmente diferentes. Yo ya he dicho públicamente que no es una cuestión de que los paliativos son la alternativa. Es que no son eso de decir eutanasia o paliativos. No. Es que los paliativos es un derecho fundamental, donde deberíamos de hacerlo todos, pero no solamente los sanitarios, donde tienen que centrarse los trabajadores sociales y saber que ellos también tienen que estar ahí cuando pasa algo en una casa en ese sentido. Donde todos los profesionales, ya sean no solamente el médico, la enfermera, la psicóloga, el fisioterapeuta, la terapeuta ocupacional, si es que esos son los profesionales que luego están trabajando en los centros de paliativos. En el sistema todos deberíamos de centrarnos en que eso tenemos que ponerlo en marcha. Si eso fuese así, Manuela, la atención paliativa sería lo que tiene que ser transversal. Estaría en primaria, porque el médico y la enfermera de primaria también saben cosas de paliativo. Cuando ya se te escapan cosas que es posible, igual que asistir consulta al especialista, puedes interconsulta a un equipo muy especializado de paliativo. Pero ¿cuántos mayores hay, por ejemplo, en casa muriendo con una demencia que aparentemente no causa con dolor? Que habría que verlo, que muchos trastornos de conducta se han producido por dolor. Que se puede manejar perfectamente, pues se manejaría con menos ingresos hospitalarios, con menos polifarmacia, si muchos compañeros estuviesen formados en esto. Es decir, es transversal. En las plantas de hospital no tiene por qué haber un sitio, un rincón donde la gente tiene que ir a morir, sino que se pudiera habilitar espacio en cualquier planta para aquellas personas que por su proceso estén falleciendo, no solamente por un problema oncológico, sino por cualquier otro tipo de problema. Hemos hablado de los mayores, hemos hablado de las residencias, de la humanización, de las previsiones a futuro en cuanto a la especialidad geriátrica, pero siempre nos quedamos a medio camino o no llegamos para hablar de los enfermeros, de las enfermeras, de la enfermería. ¿Quién cuida? ¿Cómo se cuida? A vosotros que sois profesionales, porque hay actividad que es más cómoda, por decirlo de algún modo, dentro de la enfermería que otros. No es lo mismo estar cuidando a una persona mayor a la que tienes que movilizar, que tienes que dar de comer, que el estar sentado pidiendo, pues no sé, desde una receta o tecleando en un ordenador. Bueno, hay que llegar ahí al punto donde hablamos de responsabilidades, no hablamos de jerarquía. Todos tenemos una responsabilidad cuando atendemos a mayores. Y más en un entorno donde sabemos que puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Un anciano se puede complicar y fallecer en 6 horas o menos. Hace un ratito estaba muy bien y ahora se ha complicado porque tiene un montón de patologías interrecurrentes. Las enfermeras en concreto, el peso que tenemos ahí es que es de 24 horas, 7 días a la semana. Son los residentes, no. Son las personas, son Luis, son Juan, son Expedito, tú ya los conoces. Un paciente crónico tú ya lo conoces. El facultativo hace un papel fundamental, pero va 1 hora al día, que sí, que están localizados, por lo menos los que yo conozco, y son las máquinas. Pero que está 24 horas en la enfermería. Las compañeras auxiliares, los cuidados básicos de este tipo de pacientes, no es un cuidado básico de un paciente de agudos corriendo. Es un cuidado que saber lo que le gusta, la cremita que le va. Pacientes que están muchas veces en un estado funcional muy complejo. El estrés que eso supone y la carga que eso supone, hoy por hoy, no ha sido reconocida. No es reconocida. Estudios internacionales dicen que después de oncología, paliativos en general, la disciplina que más burnout desarrolla por sobrecarga es geriatría. Esto casi nadie lo sabe, pero es así, porque solamente nosotros, por lo visto, somos conscientes de que todos nuestros pacientes van a morir bajo nuestro cuidado. Y eso parece que no, pero te va tocando poco a poco. Es una presión, ¿sí?
Es una presión porque al final siempre te estás cuestionando. Lo que estoy haciendo, jolín, no estaré acelerando, no estaré frenando, que también está ahí esa parte. Eso hoy por hoy no está ni reconocido socialmente, ni está retribuido. No es lógico. No es lógico que, por ejemplo, el convenio que regula la residencia sea un convenio que, bueno, sin renovar desde hace un montón de años, con salarios que prácticamente es casi la mitad de lo que cobraría cualquier enfermera en cualquier servicio público básico, y donde para colmo nos castigan con la mitad de puntuación cuando hoy en Murcia casi el 80% de las plazas son públicas y estamos atendiendo a pacientes que no atienden en el servicio público de salud. Entonces, claro, eso es lo que está haciendo que muchas de mis compañeras estén cada vez más decepcionadas con el sistema. Si ya de por sí en el servicio público se sabe que una de cada 15% de enfermeras abandonan su profesión antes de los 5 años, y eso ya es triste, pues imagínate la presión que aguantamos los que estamos en residencia. El día a día. Los que llevamos muchos años, que somos los locos de esto, a pesar de todo, seguimos estando aquí, hemos visto pasar a muchas compañeras, y entiendo cuando se van. Nos ven como los hermanos pequeños, como las enfermeras que no sabemos. Hasta hace no mucho, hasta la pandemia, desgraciadamente, había por ahí el dicho de que, bueno, quien no vale para trabajar con pacientes de verdad estaba con abuelitos en un asilo. Y eso te duele. Eso te duele porque todo el mundo no sabe estar en ese gremio. Pero sabiendo que no es cierto, es decir que... Sí, por supuesto, pero bueno, cuando te lo van diciendo una y otra vez, pues llega un momento donde al final parece que no cale. No, y entonces claro, ¿qué pasa? Que el gremio no está contento, para nada. No, después de la pandemia, creo que nosotros pensamos, yo tenía la esperanza de que se iba a visibilizar ese trabajo que hacemos. Y de facto, en residencias donde hemos estado intervenidas, que ha venido el servicio murciano, los dirigentes en ese momento del servicio murciano, la autoridad, nos reconocía el excelente trabajo que se estaba haciendo, ya de base. Es decir, que ha sido más fácil el trabajar por el trabajo que en muchas de esas residencias se estaba haciendo a nivel sanitario. Hemos tenido que inventarnos un sistema, Manuela, paralelo al sistema público de salud, cuando eso no se debería permitir, porque esos mayores han cotizado o no, han trabajado para que tengamos nosotros este sistema, no para que ahora le demos la espalda al sistema a ellos. ¿Qué ocurre? Pues que llega un momento donde a nivel público ni siquiera te lo han dicho, ni siquiera nos lo han dicho, ni nos han nombrado siquiera. ¿Lo hacemos esto para que nos nombren? No. Pero cuando nos lo preguntan, quiero que la gente sepa que las enfermeras de residencia somos especialistas, muchas de nosotros. Esos son años de formación y años de experiencia. Y además estamos ahí porque nos encanta estar con este tipo de personas, no solamente pacientes. Porque creo que tenemos que garantizarles de alguna forma que los vamos a atender bien los años que le queden de vida, porque se lo merecen, porque son nuestros abuelos, son nuestros padres, son los que nos han dado el que estemos aquí hoy. Claro. Se unen la profesionalización con la vocación que tenéis a la hora de trabajar. Yo quiero terminar hoy con un buen sabor de boca. Vamos a hablar cara al futuro y vamos a hablar, por ejemplo, de la docencia. ¿Qué previsión tenéis? Hemos hablado mucho de humanización. Con humanización, en torno a la humanización, algún tipo de actividad, congresos, jornadas que te estéis planteando. Desde la cátedra de humanización en la universidad nos estamos planteando una jornada, estamos viendo si jornada o congreso probablemente antes que termine el año. Creo que es el momento de hacerlo. Creo que ahora que ya permite, ¿no?, otro tipo de modalidad y volvemos a la presencialidad. Toquemos madera, que sea así. Toquemos madera, exactamente, toquemos madera. Creo que es el momento de empezar a hacerlo. Es un tema intangible, como el bien, ¿no?, o como el mal, como se quiera ver. Pero creo que es importante. Creo que es porque he vivido mucha gente. De verdad, a mí me ha emocionado tanta muestra de solidaridad de compañeros que trabajaban en hospitales, en centros de salud, llamándonos a la residencia. Eso es humanización. Y eso es algo que nosotros sabemos hacer bien. Creo que la gente tiene que saberlo, lo que hacemos y cómo lo hacemos. Y sí, estamos ahí, en esa línea de seguir. Por eso se creó la cátedra, por eso el presidente de la UCAN decidió poner en marcha esa cátedra. Y creo que de una forma muy acertada, porque es una buena forma de recordarle, aunque sea con su mera existencia, de que hay que contemplar a las personas, sobre todo como personas. Efectivamente. Pues con buen sabor de boca vamos a terminar. Muchísimas gracias, Carmelo Gómez Martínez, por acompañarnos.
la próxima temporada ya tendremos a punto de iniciarse ese congreso, esas jornadas. Ojalá. O por lo menos habrán concluido y nos contará el final, nos contarás las conclusiones de la misma. Muchísimas gracias. En la próxima ocasión seguiremos hablando de más cosas y a todos ustedes muchísimas gracias por habernos seguido una noche más, un viernes más desde ahí, desde sus hogares. La próxima semana seguiremos con otros asuntos relacionados con la enfermería y dentro de este espacio Somos Enfermería. Ya saben, el programa que patrocina el Ilustre Colegio de Enfermería de la región de Murcia. Que disfruten del fin de semana, que aguanten el calor como bien puedan, que sean felices y hasta dentro de 7 días. Que tengan muy buenas noches.